en el tema de los síntomas y la repercusión que de ello tendremos. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Ahora sí, muy bien, gracias. Es- Claro, acá retomando los live, Retomando tu retomando los tercer año, vivos, porque es tu tercer año, qué lindo, qué, 2022, 2023, 2024. qué bueno. ¿Eh? Es maravilloso, Sí, maravilloso. sí, sí, Eh, sí, bueno, sí. ¿qué tiene en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, ¿no? Eh, Saludan, sí, gracias. nos están diciendo súper, me parece que Gracias. estamos con una energía Qué lindo, impresionante, ¿eh? qué Sí, buen comienzo, Robert, para súper, 2024. totalmente, totalmente. Y Empoderados como superhéroes. claro, sí, tal cual, hermoso. Está bueno, bueno, también como oportunidad, la verdad que agradezco mucho esta nueva, ¿no es cierto?, oportunidad para seguir recordando y expandiendo los beneficios de la biodescodificación como complemento terapéutico. Y no solo en el caso de síntomas, como bien decías, también el tema de cualquier tipo de conflicto, es decir, todo conflicto, toda dificultad, todo síntoma lo podemos abordar a través de la biodescodificación, que es un complemento maravilloso. Y yo insisto en que es un complemento porque es muy importante aclarar, ¿no es cierto?, que nunca le vamos a decir, al menos desde la perspectiva en que yo lo abordo, ¿no es cierto? Nunca vamos a decirle al consultante si viene con un tratamiento médico en curso, una terapia convencional en curso, no vayas ahí, deja de hacerlo, no, justamente es gracias por permitirte complementar todo aquello que has elegido transitar con este nuevo espacio, ¿no es cierto?, de biodescodificación que te va a dar recursos diversos y diferentes que te van a permitir justamente potenciar todo aquello que estés eligiendo transitar. Y digo potenciar porque se enfoca en la sanación que tiene que ver con lo interno, ¿viste? Con todo aquello que está oculto, que tenemos inconsciente, creencias limitantes, mandatos inconscientes, es decir, todo aquello que viene, patrones que venimos repitiendo y que son inconscientes, es decir, uno cree que es consciente, pero no lo somos. Entonces, cuando estamos transitando un síntoma, ahí el cuerpo nos está mandando un mensaje. Y para poder descifrar ese mensaje, es muy importante esta guía, ¿no es cierto?, que podemos tener con la biodescodificación, que nos va a permitir aprender una nueva forma de pensar frente a ese conflicto, frente a ese síntoma. Y digo forma de pensar porque todo parte de nuestra mente, pero no es lo único, porque tampoco está bueno creer que si estamos ante una dificultad de índole emocional o una contrariedad, una frustración, esto tiene que ver solo con un tema mental o con un tema, ¿no es cierto?, No, claro, emocional, o si somos aparece. unolos, ¿no? Somos unolos, Exacto. repercute en todos nuestros cuerpos. Claro, y es muy importante empezar a incorporar esto, ¿no? Es decir, de abandonar como los patrones serían ortodoxos o convencionales en donde los separamos todo y entender que hay que integrar, es decir,
para poder dar vuelta a un conflicto, para poder trascender un síntoma, poder encontrar una sanación que haga que ese síntoma no se te vuelva crónico, que puedas entender cuál es su sentido, que puedas generar salud, generar bienestar. Este abordaje es integral, es decir, no podemos separar mente, cuerpo y espíritu, es decir, o emociones, alma, como quieras llamarlo, ¿no? Es decir, si yo tengo un dolor físico, bueno, ok, es decir, es entender que no solo se trata de tomar una medicación, de hacer X tratamiento y ya, porque ahí estoy atendiendo solamente el efecto. Entonces, a ver, atendamos el efecto, pero no va a haber sanación, quizá va a haber una curación temporal, pero no una sanación, porque es muy importante conectar con la causa, y esto es lo que hacemos en la biodescodificación, es decir, no vamos a atender el efecto, lo que nos vamos a centralizar es en el por qué, es decir, cuál fue el estrés, cuál fue ese impacto emocional, cuál fue aquella herida emocional en la que quedamos anclados desde la infancia, cuáles son esos mandatos o patrones familiares que están en el inconsciente y que se están manifestando porque de alguna manera buscan expresarse, ¿no? Entonces, la biodescodificación nos permite poder tomar conciencia de Sí, todo esto. Te me fuiste, ahí estás. es la conciencia que va y viene. Claro, Viste está qué muy bien. poderosa tus palabras, ¿eh? Qué bueno esto de que va y Sí, viene. Y es que, mira, sucede así, porque justamente uno por ahí puede tener a lo largo de la experiencia de la vida, que bienvenido sea, porque estamos aquí para aprender y para crecer y evolucionar. Entonces, para que eso sea posible, no es todo color de rosa. Es decir, se nos van a presentar todas las experiencias que necesitemos para poder justamente evolucionar y crecer. Por supuesto que eso va a ser posible en la medida que uno tome conciencia de que ese es el objetivo de estar y habitar el plano Tierra y hagamos el proceso pertinente, ¿no? Entonces, si de golpe tuvimos un conflicto o un síntoma y nos quedamos solo con el efecto, a ver cómo soluciono este tema, a ver cómo se me pasa este dolor, y no me enfoco en la causa. No estoy yendo a esa emoción que quedó anclada, no estoy yendo a esa herida emocional, a ese trauma que quedó ahí congelado. Entonces la vida se va a encargar, porque es un ciclo, quizá de presentarnos otras experiencias, las mismas, no, seguramente no, otro tipo de experiencias, pero que nos vamos a estar reeditando las mismas emociones, es decir, ese miedo que quedó congelado, esa angustia, ese niño interior que se sintió solo, esa niña interior que se sintió abandonada, que se sintió en soledad, ¿no es cierto?, en frustración, esos momentos de la vida en que nos sentimos, porque, a ver, no es lo que sucede, sino como uno percibe lo que sucede, ¿no? Entonces, somos un conjunto de emociones que han quedado muchas veces atrapadas y no tuvimos los recursos para poder gestionarlas en ese momento, ¿no? Entonces vamos creciendo y eso queda ahí en el inconsciente, después se van repitiendo, aparecen otro tipo de situaciones y estamos en conflictos de dinero, estamos con conflictos vinculares, repetimos un síntoma, tenemos otro síntoma, y entonces no entendemos porque muchas veces no nos tomamos el espacio y el tiempo de comprender el sentido, ¿no? De ese síntoma, de comprender el sentido
Y volviendo a esto de lo integral, también diría que, que requiere de un compromiso netamente interior. Por eso cuando hablamos de sanación, ¿no es cierto? Es decir, no es solo atender el síntoma a través de los medios convencionales, sino es poner de uno, es decir, poner del paciente, de la persona, del consultante, en el sentido de ir hacia adentro, porque ahí hay un mensaje. Es decir, nosotros le llamamos el conflicto detrás del conflicto, Ajá. o le llamamos el conflicto detrás del síntoma. Y entonces es muy importante aceptar. Es decir, en esto la aceptación mira, hoy veía un posteo que subió un médico mexicano de una publicidad que veía en las calles que decía, insultaba el cáncer, ¿no? Decía, fuck cáncer. Entonces, claro, él enseguida subió un posteo diciendo, wow, es decir, no es por ahí. Es decir, si nosotros nos colocamos en modo lucha frente a ese conflicto, frente al síntoma, estamos arrancando mal, porque, a ver, le estamos sumando más dificultad, estamos sumando miedo, pero sobre todo ahí estamos sumando lucha, rencor, resentimiento, y esto no es el escenario posible para la sanación. El escenario posible, que no digo que sea fácil, pero sí es importante saber que de nosotros depende la mirada frente a ese diagnóstico, que no es el pronóstico, porque muchas veces la persona entra en pánico o en miedo, ¿no es cierto? O en bronca porque le dan un pronóstico muy desalentador. Es decir, el pronóstico condiciona, entonces lo que hay que hacer es, ok, tomo el diagnóstico y saber que eso es un mapa, que me ubica en que me está diciendo que mi biología, no desde la mirada de la medicina convencional, claro, sino desde todo este complemento que le podemos sumar en nuestro proceso de sanación, que nos está diciendo, tu biología te está tratando de ayudar. Es decir, hay un momento de impacto, hay un momento de estrés en tu vida que lo percibiste como viviéndolo en soledad. Esto decía el doctor Hammer, el creador de la medicina germánica, es decir, de las 5 leyes biológicas en las que nos basamos, y lo percibiste como que no podías hacer nada, es decir, te sentías solo, atrapado en esa situación, en esa dificultad. Entonces la biología, ¿qué hace? Te dice, yo lo hago por vos, es decir, va a poner en funcionamiento un programa de supervivencia, entonces va a depender justamente del órgano afectado, del tejido afectado, es decir, del síntoma que la persona presenta, vamos a poder descifrar cuál es el tipo de conflicto que la persona está transitando. Entonces, cuando vos tomás conciencia, el paciente o el consultante se permite esto, es un cambio de vida, es decir, es un antes y un después, porque vos dejás de pelearte con tu biología y decís, el síntoma es mi aliado, porque el síntoma o el conflicto nos está dando la oportunidad de hacer un cambio, de implementar un cambio, de corrernos de un lugar, de tomar decisiones que no estamos tomando, es decir, de ir hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera, porque no está ahí afuera. Es decir, por eso digo, depende de nosotros, está en nosotros ese cambio de actitud para que ese abordaje sea integral y permitirnos dejarnos acompañar, ¿no es cierto? Después el proceso es de cada uno, Hablabas, pero sí, sí, hablabas de dejarnos acompañar y hablabas de este médico mexicano, ¿no? que Era subió el médico, post.
Él Sí, subió el subió post. el Sí, post. sí, 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 claro. Fíjate, primero comenzaste hablando de autopercepción y después de lo que también comunicamos, es decir, ahí está las dos puntas del ovillo, ¿no? Tal cual. Por eso, es decir, nunca nos quedemos con lo que vemos afuera, con las noticias, con las publicidades. Es decir, eh, vos fíjate que es la percepción, porque frente al mismo cartel puede pasar una persona y decir, bueno, la verdad, o sea, sumarse a eso, sí, la verdad que las enfermedades son bla, 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 o decir, a ver, eso es una forma de verlo, pero también podemos elegir mirar aquello, percibir aquello que nos pasa como una oportunidad, ¿viste? Como una oportunidad. Y eso es interno. Es decir, hay un cuento muy chiquito chino, creo que es hindú, que donde el discípulo le preguntaba al maestro justamente, dice, pero maestro, ¿cómo puede ser que frente al conflicto, frente a todo problema, síntoma, usted siempre diga que todo está bien? ¿No se da cuenta que no está bien? Y él le dice, sí, está bien, pero no puede ser, claro, el alumno se desesperaba porque con su escepticismo, desde su escepticismo, no podía entender, como Estaba peleado decía con este la realidad señor, del claro, aprendiz. y el maestro le dice, pero cuando uno entiende que nosotros no podemos, no tenemos el control sobre aquello que pasa, ¿no es cierto?, que nos pasa, sobre algo que actitudes ajenas, situaciones, soltamos ese control y entendemos que lo único posible, lo que sí está en nuestras manos, es la actitud frente a eso que sucede. Entonces, por eso todo está bien. Es decir, el todo está bien se refiere, acepto el síntoma, por ejemplo, y percibo ahí una gran oportunidad de crecimiento, de evolución. Es decir, el síntoma es nuestro aliado y los conflictos también. El percibirlo de esa manera es una decisión personal que va a implicar, por supuesto, un compromiso, ¿no es cierto? Va a implicar poner en funcionamiento todo un proceso que obviamente no es fácil, pero que es fabuloso, porque nos va a potenciar en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, porque salís de la victimización y te convertís en el creador de tu vida, que ya somos, pero que nos lo hemos olvidado, ¿no? Claro, cambiar del paradigma del por qué al paradigma del para qué. Exacto, el para qué es la oportunidad que hay detrás de ese conflicto, detrás del síntoma, y si aparece el por qué, mirarlo desde cuál es la causa, es decir, la causa es ese estrés, la causa es aquella herida emocional que quedó anclada, aquel trauma, esos patrones que venimos repitiendo transgeneracionalmente y que podemos hacer conscientes. Al hacerlos conscientes, incorporamos recursos para poder cambiar la mirada frente a eso y no seguir llevándolos hacia adelante, ¿no? Porque siempre es desde el presente, el único instante real, desde donde podemos elegir un camino diferente, ¿no? Para nosotros y nuestra vida. Es desde Hablando aquí. de camino, el aquí y ahora, hablando de caminos diferentes, ¿no? Y Sí. conducentes, vamos a dar tu WhatsApp de contacto. Si estás escuchando desde el exterior, tenés que anteponer el prefijo más 549 y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram de Eugenia es @eugebiodescodifica. Bueno, bienvenido a un nuevo Muchas ciclo y, gracias. eh, te esperamos próximamente, agradeciéndole mucho a la Muchas gente que participó, gracias. gente Sí, nueva también. sí. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos escuchan esta noche y
cada martes por la madrugada. Gracias a la radio por esta nueva oportunidad. Gracias a vos, Robert, por tu calidez de siempre. Un abrazo grande. Abrazo grande. Gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en otro Despertándote en tu sueño. Gracias.